En Epic of Remnant, la historia de Salem se centra en uno de los puntos más oscuros e infames de los primeros tiempos de la América colonial, los juicios a las brujas de Salem, representada a través de muchas adaptaciones a lo largo de la historia. No sería incorrecto decir que, a pesar de su insignificancia en el panorama general de la historia, la joven llamada Abigail Williams podría considerarse la existencia que fue la gota que colmó el vaso para permitir que el malestar exhibiente hirviera y desencadenara la tragedia de Salem. Abigail Williams fue una de las primeras en mostrar síntomas de ser poseída por el demonio. Muchos aldeanos se quejaron de que, en el transcurso de aproximadamente un año, varias otras jóvenes parecían haber contraído la condición anormal de estar poseídas. Estos hechos condujeron a una tragedia en la que 200 personas fueron arrestadas y 19 de ellas condenadas a morir en la horca, además de 2 acusados muertos en prisión y uno más después de ser torturado. Los motivos reales de esas jóvenes y los factores que desencadenaron el evento siguen siendo un misterio, incluso hoy en día. Los puritanos que creían en la pobreza virtuosa cruzaron el mar para escapar de la opresión de la autoridad eclesiástica y alcanzaron el Nuevo Mundo, pero al final fueron perseguidos y acorralados. Los argumentos de las protestas estaban dirigidos a sus vecinos. Los héroes realmente sobresalían en un reino de opresión y corrupción, y las convicciones puras en las que se condujeron se volvieron herramientas para inspeccionar a los demás, levantando sospechas de celos egoístas en sus inquietas vidas llenas de conflictos cíclicos y saqueos en la colonia, y eventualmente comenzaron a buscar brujas desde el fondo de sus corazones. Ellos afirmaron que su desgracia y sufrimiento debían ser obras del demonio, por lo que cazaron brujas en Salem y se abrió la puerta a los horribles juicios de brujas. Una gran agitación que se convirtió en el ojo de la cerradura, y la joven que refleja los deseos de las masas como la llave. Cuando los dos se convierten en factores críticos, ¿quién podría ser el pecador? Eso da origen a lo que se conoce como el séptimo nudo. Buscar la expresión en la tierra herética, en la cosecha del diablo. La niña inocente señala: ¿quién es el próximo sacrificio? A pesar de su representación en el crisol y otras adaptaciones que la muestran como la principal fuerza manipuladora e instigadora de los acontecimientos de los juicios de las brujas de Salem, la Abigail histórica era al final solo una niña de 12 años, y no podía ser consciente de todas las implicaciones de sus acciones. En Fegran Order, ella se comporta de acuerdo con esa descripción, una joven ingenua e inocente, a su vez virtuosa y temerosa de Dios. Sin embargo, sigue cargando con toda la culpa de los recuerdos de lo que ha hecho, y está agobiada por el conocimiento de las muertes que históricamente ha causado, que es lo que le permite crecer hasta convertirse en un huésped adecuado para Sud Typhon, en el transcurso de los bucles de Salem, exactamente según el plan de Rom. En su primera ascensión, desde el principio del capítulo, sigue siendo la misma niña relativamente amable e inocente, y tiene miedo de sus poderes, entonces y completos, como se ve cuando se acobarda de miedo durante su propia animación extra, y se muestra en sus ataques con tentáculos incompletos y translúcidos. Sin embargo, a medida que asciende a lo largo del capítulo a su forma de llave de plata, ese miedo es sustituido por la aceptación y la despreocupación, ya que utiliza tranquilamente su conexión con el Dios exterior y sus ataques con tentáculos totalmente manifestados, así como sus llaves simbólicas. Por otro lado, y a pesar de su condición de anfitriona de Sud Typhon, también asociado con Yog-Sothoth, ni la versión de Salem de Abigail ni la versión jugable son activamente maliciosas, y la mayoría de las acciones de Abigail de Salem están motivadas por el miedo y la incomprensión de lo que pasa. Esto también se debe al estrés de las muertes que la rodean. Incluso en sus ascensiones, la Abigail de Chaldea sigue siendo leal a su nuevo máster. El Noble Fantas de Abigail es Clifford Rhizome. El origen de Clifford Rhizome proviene del Clifford o Kelipot, de la cosmología de la cábala judía, que a veces se cruza con la demonología. El árbol Clifford es el árbol metafórico de la impureza y el mal, que se opone directamente al árbol sagrado de los Sephiroth, y contiene 10 conchas metafóricas e impuras que sirven de obstáculos espirituales para quien busca la pureza de Dios. Un rizoma es un término botánico que se refiere a un tallo de planta que ha comenzado a crecer y a expandir sus raíces y brotes hacia afuera y hacia arriba, propagándose lateralmente mucho más de lo que harían las plantas normalmente. Así, Clifford Rhizome, el árbol hueco del mal, que amenaza con extenderse sobre toda la existencia, se trata de uno de los Noble Fantas más aterradores de la historia de Fate, pero afortunadamente nunca llega a alcanzar su máximo potencial en ningún material de la historia observada, gracias a los acontecimientos de la singularidad de Salem. El estatus de Abigail como la llave en general, y la llave de plata en particular, esto va en referencia a la llave de plata de H.P. Lovecraft,
en la que aparece su personaje recurrente Randolph Carter, que aparece aunque no sea nombrado como tal en Salem. El objeto del mismo nombre es un artefacto de alguna naturaleza eldritch desconocida, que sirve como la llave de la puerta de los sueños. Randall se refiere a la naturaleza de Abigail como la llave de plata, después de estar conectada a Sub-Typhon, como lo que le permite sobrevivir al colapso de la singularidad de Salem y continuar vagando por el cosmos. Para terminar, y lo que sí es cierto es que a pesar de su verdadera condición de niña relativamente impotente y una nota a pie de página casi irrelevante en la historia, algunos escritos y relatos como la famosa obra de Arthur Miller, El Crisol, han colocado una visión de Abigail Williams en la conciencia pública como la instigadora del espectáculo que llegaría a atormentar a Salem. ¿Estaremos entonces frente a la maestra de ceremonia más cautelosa y cínica de todos los tiempos?